Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a orar para dar inicio a la clase de este día. Así que quiero pedirles que si pueden ponerse de pie para tener una oración. Señor Jesús, te damos gracias por permitir estarnos hoy esta mañana reunidos. Gracias por el nuevo día que nos diste. Te pido que te quedes con nosotros en la clase de ahora y que todo el sermón de la mañana también sea para poder aprender. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Vamos a continuar en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan o según Juan. Quiero invitarles a leer desde el versículo 29 al 34. Hoy vamos a terminar todo el capítulo 1 para que el siguiente domingo podamos iniciar el capítulo 2. Dice el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí con esto de la Biblia, cuando aparece aquí en el texto algunas cosas, no hay que tomarlo literal. Algunos aspectos, algunas cosas, por ejemplo, a veces nosotros creemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es una paloma. Y no es así. No es así. Por ejemplo, les voy a contar algo verídico, ¿verdad? Había una vez, ya me salió como cuento, en una ocasión había un grupo de hermanas que estaban en oración. Y luego de hacer una pausa, se fueron al corredor de esa casa y se posaron en el techo, se posaron 3 palomas y dijeron que era el Espíritu Santo. Eso no es así, pues, ¿verdad? Eso no es así. Y además, el texto dice como paloma, no dice es una paloma, ¿verdad? Cuando se da el bautizo en el Espíritu Santo a los discípulos y las discípulas de Jesús, dice que había como lenguas de fuego, no que eran de fuego, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque de repente se vuelve una desviación, una sustitución de lo que realmente ocurre. De Juan el Bautista, ¿qué han oído hablar ustedes? ¿Qué han leído ustedes de Juan el Bautista? ¿Quién era Juan? ¿Qué hizo Juan? ¿Él ejercía el trabajo? Que era obediente, dijo. Ajá. Sí, muy bien. ¿Qué más han escuchado de Juan?
que estaba en el desierto y que andaba, creo que vestido con piel de animal. Sí. Era algo excéntrico, le podríamos decir ahora. No encajaba en la sociedad judía, en Jerusalén, no encajaba en la cultura israelita. Entonces, ¿qué quiero decir con excéntrico? Él estaba fuera de esos patrones del deber ser, de políticamente correcto, ¿verdad? Él no funcionaba así. ¿Cuál fue la misión de Juan? De lo acuerdo a lo que han leído. ¿Cómo? Aparejar el camino, bautizar, sí, muy bien. Bautizaba, aparejaba el camino. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces Juan desempeña una labor, una tarea determinada en el plan de Dios. Todo esto tiene que ver con el reino de Dios. Todo esto tiene que ver con el reino de Dios. Entonces Juan lo que hace antecede a Jesucristo. Entonces toda la labor de Juan, todo lo que Juan hizo, era para anteceder, presentar, anunciar de Jesús el Mesías o Jesús el Cristo, que es lo mismo. Entonces, Juan, eso es el papel de Juan, eso es. Y por eso es que cuando dice que al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les había hablado antes, ¿verdad? Muy bien. Vamos al versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Se parece el 29 con el 36, ¿verdad? Solo que aquí ha pasado ya un tiempo. Allí Juan, el escritor, nos dice al siguiente día. El siguiente día es una expresión que quiere decir, cambiemos a otro escenario, a otra situación, a otro contexto. Eso es, en otras palabras, eso, ¿verdad? Dice el texto que Juan, el Bautista, tenía 2 de sus discípulos, estaban con él. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, les dijo a los discípulos: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. O sea que dejaron a Juan, ¿verdad? Juan ya había advertido de que no era él el Mesías. El Mesías no es Juan, el Mesías es Jesús. Entonces todo lo que van a hablar aquí es sobre Jesús. Lo que predicaba Juan era para preparar el camino del Mesías. En este sentido, Juan sabía que el centro de todo era Jesús, o sea, el Mesías. Hablar del Mesías, predicar sobre el Mesías era el centro. Entonces todo lo que hace Juan lo hace por él. Que se llamaba Jesús, lo sabe después.
Porque Juan predicaba sobre el Mesías, pero no sabía que se llamaba Jesús, hasta de tiempo después. Y por eso dice que entonces Jesús fue donde Juan para que lo bautizara. ¿Por qué hace eso Jesús? Si Jesús es el Mesías, ¿por qué es que va donde Juan para que lo bautice? Posiblemente por eso, para darle validez a la predicación de Juan. Muy bien. ¿Por qué otra cosa piensan ustedes que Jesús toma la decisión de hacer eso? De ir, díganme. Para que todas las personas se den cuenta que Él es el Mesías, que Él es Jesucristo. Exactamente. Es probable que también sea para que toda la gente. Entonces es posible de que también para que la gente sepa que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Díganme. Uno, dos, dos. Sí. Juan reconoce y dice, no. ¿Otra vez? Uno, dos. Uno, dos, uno, dos. ¿Otra vez? Sí, comentaba de que posiblemente sea que Jesús quería aclarar, porque muchos decían que Juan el Bautista era Elías. Y entonces al ser Elías, un poco dejaban a un lado la misión de Jesús como Mesías. Entonces llega y Juan aclara, dice, no, yo no, ni Elías ni nada, ni Mesías, mucho menos. Si no soy digno ni de desatar las sandalias del que viene después. Entonces creo que era como una oportunidad de aclarar quién era el Mesías. Muy bien. Era como una manera de aclarar, ¿verdad? Otra posibilidad es que también Jesús, al bautizarse a través de Juan, lo que hace es asumir el compromiso con Dios. Y por lo tanto, se bautiza con Juan. Porque antes del bautizo es que Juan dice, no, yo debería de bautizarme, tú me deberías de bautizar, ¿verdad? Porque en uno de los evangelios aparece eso. Entonces posiblemente también lo que quiere es un poco Jesús, lo que quiere hacer es asumir el compromiso con Dios delante de la gente que está ahí. Y Juan, el Bautista, ya ha estado anunciando de que viene otro mayor que Juan, viene otro que no es digno ni de siquiera desatarle o amarrarle las sandalias, ¿verdad? Entonces, aquí cuando Jesús toma la decisión, es una decisión adulta. Jesús no es niño.
Es una decisión adulta y lo hace con claridad de bautizarse. Bautizarse es una decisión adulta, propia, individual y adulta. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir de que hay que pensarlo pues antes de hacerlo. Sí, con conocimiento hay que hacerlo, porque ya no hay vuelta para atrás. Si se fijan, no lo hay. Lo que va a existir después, hablando en términos presentes, es que si alguien dice, no, yo ya no voy. Lo que hay ahí no es un volver atrás. Lo que hay ahí es un rechazo a Dios. ¿Qué es más grave, pues? Porque la gente no se pone a pensar en eso. ¿Por qué nosotros los bautistas no bautizamos niños y niñas? ¿Por qué? Aunque sí debo de decir, ¿verdad?, que las iglesias bautistas en este país cada vez van disminuyendo la edad de los bautizados. Y cada vez hay más jóvenes bautizados. Hay adolescentes bautizados. Y la tendencia es que ir bajando la edad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón de eso? Que no se vayan a ir. ¿Cómo? Que no se pierdan, ¿cómo? ¿Cómo que no se pierdan? Sí. O sea que el bautizo no los va a proteger de eso. ¿Será? ¿Por qué los bautistas no bautizamos niños y niñas? Yo los veo un poco dudosos en eso. ¿Por qué? Bueno, realmente porque un niño no tiene capacidad de pensar, en primer lugar. No sabe ni por qué se tendría que bautizar. A mí lo que más me sorprende del bautismo de Jesús es la humildad con la que Él llega a tomar el bautismo por parte de Juan, sabiendo que Él es el Mesías. Llega y como que se despoja de todo, pues. Y esa humildad es la más, yo creo, rescatable, la más importante de cómo Él acepta su nuevo, el camino que inicia allí a su misión por la que Él está allí. Entonces yo siento que es grandiosa la decisión de Jesús y de veras nos enseña mucho, pues nos deja una enseñanza increíble, pues, porque muchas veces la soberbia nos aleja del camino del Señor. Digo esto porque el problema es que cuando uno ya tiene capacidad de decisión, de pensamiento, empieza uno a cuestionar y muchas veces no lo hacemos, y cada vez, como usted bien ha dicho, cada vez menos adultos nos bautizamos porque cuestionamos mucho y muchos hasta negamos la misma fe. En cambio, un niño no, pues se bautiza a la fuerza o a la buena, pero se bautiza, los padres lo podemos llevar, o sea, hay una gran diferencia. ¿Han oído hablar de los anabautistas? ¿Sí? ¿No? Sí. Eso de que los bautistas actuales no bautizamos a niños y niñas viene de aquí, no de Martín Lutero. Por eso los luteranos actuales todavía siguen bautizando bebés. De eso voy a hablar más tarde, pero hay que tener claridad en esto. Y Jesús decide bautizarse con Juan porque decide
él fue criado en la religión judía, Jesús. Eso sí. Pero lo interesante es que busca a Juan para ser bautizado y tiene que subir hasta donde está Juan viviendo en el Jordán para ser bautizado. Tiene que subir, tiene que irse de aquí para acá, en el Jordán. Porque Jesús está en Galilea, en toda esta zona. Y Juan el Bautista está en esta zona, porque aquí pasa el Jordán. Y entonces el ministerio Juan lo realiza ahí. Entonces Jesús toma la decisión, en obediencia a Dios, también de bautizarse. Lo interesante es que busca a Juan para eso. No todos buscaban a Juan para bautizarse. Se iban para el templo, para que el Sanedrín, los sacerdotes, los levitas hicieran eso. Y Jesús toma la decisión de que no, de que quien lo va a bautizar es su pariente, ¿va? ¿Sí saben eso? Primos, porque eran primos. Juan era mayor, no sé cuántos meses, pero era mayor que Jesús. Juan había empezado su ministerio mucho antes que el que empieza Jesús. Jesús comienza después del bautizo. Allí entonces está el inicio de la vida pública de Jesús. Pero eso es bien interesante, meterse en eso. Hoy no me voy a meter en eso, pero ¿por qué es que Jesús busca y no busca a la religión oficial? Dígame. Uno, porque creo que no sé dónde, y me voy a comer la cita bíblica. Creo que estaba profetizado que antes que apareciera el Mesías iba a aparecer quien va a anunciar. Elías, decían unos, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una razón. Segundo, porque ya Juan había dicho de que él no era el Mesías, sino que atrás de él venía uno, el que no era ni digno de desatarle el calzado. Y otra razón es que no tenemos que desestimar el ministerio de Juan. Hasta donde tengo entendido, Juan era muy famoso y era muy conocido, y dice que gente venía de todos lados a ser bautizados por él. O sea, el movimiento de Juan no era tres pelones, como solemos decir, ¿verdad? Sino que acordémonos que hasta tenía discípulos, y después él cede entre comillas, sus discípulos a Jesús, y le dicen, no, ya no soy yo tengo que menguar para que él crezca, ¿verdad? Entonces, el movimiento era grande. Entonces, creo que pueden ser razones para explicar eso. Muy bien, sí. Dígame. Con esto del bautismo estaba yo pensando, el bautismo de Juan, un bautismo ese, yo bautizo en agua. Tras de mí viene quien va a bautizar en el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de Juan era como, porque llamaba al arrepentimiento, y todos llegaban a él, pienso yo, no sé si estaré equivocado, que venían, o ese bautismo de Juan en agua era como cuando yo hago el propósito, acepto al Señor, ¿verdad? Porque dice para arrepentimiento, ¿verdad? Entonces yo hago mi profesión de fe, me comprometo con Cristo, ¿verdad? Con Dios, en obedecerle. Estoy comparando eso, el bautismo de Juan, que es en agua, porque después viene el bautismo que es del Espíritu Santo. Entonces, Jesús viene a Juan para que lo bautice. Como Jesús no tiene nada de que arrepentirse, pues él no es pecador, es santo, pero viene a Juan para que sea bautizado, como para también ser el ejemplo para que los demás sigan ese ejemplo. Porque si Jesús no hubiera hecho eso,
la predicación de Juan no hubiese tenido sentido en aquel momento para las personas que lo escuchaban. Perfecto, sí. Entonces el bautizo marca también, ¿verdad? Marca un cambio en Jesús. No, Jesús no era pecador, no necesitaba eso. Juan lo que decía era, vengan y arrepiéntanse de sus pecados, y los iba a bautizar, como señal de eso, ¿verdad? De arrepentimiento. Pero Jesús no tiene por qué arrepentirse. Sin embargo, es por una parte el inicio de la vida pública del ministerio de Jesús. A partir de ahí es que él entonces toma la decisión pública de empezar su ministerio. Pero por otra parte es cierto, es como un validar el ministerio de Juan, es como un ratificar las palabras de Juan y de ratificar también cuál fue el desempeño de Juan en el proceso que le llamamos reino de Dios. Porque después Jesús va a decir, ¿y qué salieron a ver cuando están cuestionando a Juan? ¿Y a quién andaban buscando ustedes? ¿Qué salieron a ver ustedes? A alguien que era así, que la sopla la caña, ¿verdad? Y que lo hace. No. Y ahí Jesús se para y defiende a Juan de las críticas. Es cierto, Juan era famoso. Era muy famoso, porque también su predicación de Juan era contundente también. Y por eso entra en una crisis Juan después y pregunta, miren, cuando ya está preso, ¿verdad? Vayan a preguntarle a ese Jesús si él realmente es el Mesías o tenemos que estar esperando a otro. Porque la cosa no cambia. Porque él ha anunciado, el hacha está puesta a la raíz. O sea, la cosa viene para ser cortado por el Mesías, ¿verdad? Y entonces es el mismo Juan que tiene que aprender esto. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, vengan y vean. Lo mismo dice aquí en el texto de ahora. Cuando en el versículo 37 dice, le oyeron hablar los discípulos de Juan y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿y ustedes qué buscan? ¿Verdad? ¿Qué ondas? Y de ahí dicen otros. ¿Y ustedes qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? Les dijo, venid y ve. O sea, vengan y vean. Jesús no es tan, si se fijan, Jesús no es tanto de discurso. En todo el Evangelio van a ver eso. No es tanto de eso, es de mucha acción, ¿verdad? Es de bastante acción. Entonces, Jesús utiliza no solo esta vez, a mí esto me parece interesante, ¿verdad? Porque los discípulos no son de Jesús. Él no tiene discípulos, son de Juan, pero están interesados en Jesús. ¿Por qué están interesados estos discípulos en Jesús? Si se fijan en el texto, ¿por qué? ¿Por qué es que están interesados estos discípulos en Jesús? ¿Por interés propio? ¿Por qué? Es que en el 36
Dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, Juan, ¿verdad? Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y esto Ajá. le oyeron los discípulos. Ah, bueno, este es el Cordero de Dios. Sí. Entonces investiguemos Muy bien. quién es. Exactamente eso. Y en el versículo 32 dice, también Dios fue testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios va, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, por las palabras de Juan, los discípulos toman interés en Jesús y lo siguen, ¿verdad? Entonces, cuando les preguntan, pero ellos, a la pregunta de Jesús son siempre así, de problematizadoras se llaman ahora. O sea, cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes qué quieren? No es que los esté regañando. O sea, los está confrontando, sí. No es que los esté regañando, sino, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué quieren? ¿A dónde vivís? A mí eso me da risa, ¿va? Porque no le dicen, bueno, porque queremos saber quién sos vos, ¿va? Porque tenemos curiosidad de saber quién sos vos. Porque nos llama la atención lo que nos ha dicho Juan de que quién sos vos. No le dicen eso. Pero lo primero que dicen es, maestro, ¿dónde vivís? ¿Verdad? Y con Jesús no se le llega así, ni ahora. Ay, chulo, santo Jesucristo, amoroso, grande en misericordia. No, hay que llegarle como uno es, pues, ¿verdad? Honesto. Y entonces Jesús les dice, si quieren saber dónde, venga y vean. No es eso lo que quieren los discípulos. Pero igual, se quedan con él. Y Juan, el escritor, nos dice que eran las 4 de la tarde. ¿Verdad? Venid y ved, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. La hora 10. Eran como las 4 de la tarde porque era de 6 a 6. O sea, ya iba a oscurecer. Y se quedaron ahí, con él. Entonces tuvieron tiempo, ¿verdad? Eso ya es una suposición mía. Tuvieron tiempo para conversar, etcétera, etcétera, etcétera. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Uno de ellos era Andrés. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, o sea, al Cristo. ¿Cómo supieron eso? De ahí es donde yo saco la interpretación de que se quedaron platicando en la noche. Porque de solo ver a Jesús, no, nadie supo que era Mesías. Y le trajeron a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. O sea que estar aquí sí ya está seleccionando a los discípulos, ¿verdad? A los que más tarde se les llamó apóstoles. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José,
de Nazaret. Y entonces Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No lo vamos a decir aquí, pero aquí hay lugares así. Y de la comunidad tal puede salir algo bueno de aquí. No, hombre, si ahí todos son tal cosa. ¿Cómo? De ahí todos son así, sí. Y le dijo Felipe, ven y ve. Ya no es Jesús el que le dice eso a él, sino que Felipe le dice a Natanael, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Respondió Natanael a Jesús. Y entonces Jesús le contestó, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué de sorprendente hay en eso? A veces, el hermano Noé es el primero en venir acá. Creo que el 98% de los domingos. Pero a veces yo me lo encuentro en el camino. Y no nos saludamos porque no nos vemos. Bueno, no me veo. Y entonces, y yo lo veo. O lo he visto donde está. Qué de sorprendente sería que le dijera a él, hace como 10 minutos lo vi, ¿verdad? Que estaba en tal parte. No hay nada de sorprendente. Pero lo sorprendente para mí es la respuesta de ¿verdad? Y le dice Natanael, respondió Natanael, y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y entonces Jesús, que no camina con rodo, ¿verdad? Le dice, ¿y por qué te dije que te vi debajo de la higuera crees? No, va. Y más adelante vamos a saber que es cierto lo que le dice Jesús. No has creído por eso. Cosas mayores que estas vas a ver. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, esta parte del capítulo es para ir seleccionando, llamando a los discípulos que van a estar en compañía de Jesús. En compañía de Jesús para este ministerio público, ¿verdad? No es fácil para lo que los está llamando. Igual para nosotros. Igualito para nosotros. Si para nosotros la vida cristiana es fácil, hay que reflexionar bien en eso. ¿Verdad? ¿Qué le llama la atención de toda esa parte última que hemos leído? ¿Le llama algo de la atención? A mí me llama la atención estas dos frases, venid y ved. Ajá. Entonces, y es algo que todavía tiene vigencia, que nos está llamando el Señor. Sí. Vengan y vean las maravillas, las cosas grandes o mayores, que dice aquí también que finalizó esto, cosas mayores que estas veréis. Entonces el Señor siempre nos sigue llamando para que veamos su poder, su gloria. Y también me llama la atención que eso de que vengan, siempre es necesario uno tener una vivencia con el Señor para poder ver también las grandes maravillas.
Pero si no tenemos esa vivencia, bueno, los discípulos, los dos que fueron, querían ir a conocer quién era Él. Entonces, por eso les dije, vengan y vean, compartan conmigo y se van a dar cuenta dónde vivo y quién soy. Entonces, eso me suena, me sigue sonando ahorita a estos días que nosotros tenemos que buscar al Señor para ver sus maravillas. Si no lo buscamos, no lo vamos a ver. Muy bien. ¿Quién más y qué cosas le llama la atención de esto? De lo que hemos leído. ¿No? Sí, ahí. Sí, hermano, cuando uno intenta escudriñar o investigar bien lo que pasó, también le viene en mente nos viene en la mente, mejor dicho, que Juan el Bautista conocía a su primo, habían crecido posiblemente juntos, aunque vivían separados, pero cerca. Cuando uno ha crecido con un familiar, aunque sea un poco lejano, porque también en Galilea no eran tan lejanos los lugares, eran cercanos, sabe quién es aquel primo, sea lejano o cercano. No sé, me imagino que Juan cuando conoció a Jesús y creció con él, vio en él algo distinto a todos los demás. Y él, aunque Juan el Bautista era hijo de uno de los importantes de la sinagoga, tenía quizá más educación posiblemente judaica, sin embargo, aún a costa de esto también identificó que Jesús era el Mesías. Digo esto porque muchas veces cuando no nos despojamos de muchos vicios o malas prácticas en nuestras vidas, no reconocemos a veces a nuestros líderes espirituales que son llamados precisamente para llevar el Evangelio o enseñar o escudriñar. Y caemos en lo que creemos nosotros. Yo creo que esta práctica de estudiar a fondo y de buscar en la Escritura aquello que lo vemos así someramente, cuánto hemos leído lo de Juan el Bautista y no le damos la importancia, nos ayuda a crecer teológicamente y en la fe, sobre todo. Y yo creo que es lo más importante. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vaya, Juan el Bautista fue un mártir, ¿verdad? ¿Por qué lo asesinan? ¿Por qué? Por denunciar el pecado, ¿verdad? Y lo asesinan. Cabal. Estorba, ¿verdad? Y cuando alguien estorba, lo apartan. En este sentido, Jesús también, y lo asesina. Y después viene la larga lista de mártires en la iglesia. Para tener una cercanía con Dios, es necesario ir donde está Dios, ver o cerciorarse de quién es Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de tener la Biblia. Y entonces lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia, reflexionar en ella, para poder entonces ver, entender qué hay ahí. Y así entonces comportarnos, actuar y también en quién creer, ¿verdad? Juan el Bautista cumple con su función, cumplió y no fue nada agradable
el final de Juan. Ahora, Jesús ya inició su ministerio y Juan todavía está libre, ¿verdad? Juan sigue su ministerio y Jesús inicia su ministerio. Pero no compiten, al contrario, ¿verdad? La función es que estos van haciendo equipo, porque ambos, tanto Juan como Jesús, van a proclamar, hacen eso por obediencia a Dios. Claro, Juan entiende de que Jesús es el Mesías hasta ese momento. En la cárcel, cuando está preso Juan, es que le entra la duda, porque no ha cambiado nada de lo que esperaba Juan que cambiara. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, vengan y vean. Y después les dicen, vayan donde Juan y cuéntenle lo que han visto, lo que han escuchado, lo que han experimentado ustedes. Vayan y digan, ¿verdad? Ya después no aparece ya Juan, hasta después de que es asesinado ya no aparece Juan, el Bautista. Pero todo esto va engranando en el plan de Dios. En el plan de Dios. Ahora bien, y nosotros como iglesia, nuestra tarea es meternos aquí en la Biblia para poder entonces descubrir cuál es la voluntad de Dios. Conocer cuál es la voluntad de Dios. Y entonces vivir la voluntad de Dios o poner en práctica la voluntad de Dios. ¿Sí? Dígame. Yo creo que Juan el Bautista, al igual que nosotros, muchas cosas entendemos y muchas cosas no las entendemos. ¿Verdad? Sí. Y la verdad es que él cumplió algo que le fue encargado y lo hizo como le fue encargado también. Pero de ahí en adelante también Juan tenía que hacer lo mismo, Juan el Bautista, hacer lo mismo que nosotros, seguir perseverando en la lucha y en todo lo demás. El hecho de que muchas cosas que se hacían diferentes con Juan es por su entendimiento, por el entendimiento que él tenía. Él había recibido, probablemente conocía bien lo del libro de Isaías también, Sí. y conocía también cuál había sido en la tradición oral muchas otras cosas de cómo había sido la relación de Dios con su pueblo hasta ese momento. Lo que creo que Juan no entendía es que hasta dónde iba a ser el sacrificio de Jesús, cómo él se iba a entregar, y que esa misma gracia de la cual nosotros no somos merecedores ahora, pero sí somos receptores porque Dios quiere, esa misma gracia también lo cubrió a Juan también. Y ese es parte de los problemas a veces que a veces se plantean, y todos los que vivieron antes de Jesús, cómo a ellos les atribuimos la gracia de Dios. Pero yo creo que ellos, unas diferentes formas de manifestarse, Dios se habló a los profetas, le habló, y entonces sí tuvieron palabra de Dios también. Y desde el libro de Isaías nosotros encontramos como que en la revelación a Isaías le fue dicho de que la ruta de la humanidad iba a ser siempre dando un paso al lado del camino, y ese paso al lado del camino es lo que entendió Isaías y anuncia la venida de este Mesías también, que vino
y nos dio mucho más. Nos dio mucho más y se entregó su vida y nos dio la gracia también, cosa que creo que sí operó en el Antiguo Testamento, pero que no la podemos leer tan claro como en el Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora, ¿y nuestro papel? ¿Cuál es? ¿Nuestra función cuál es? En el plan de Dios. Como iglesia y como individuo. Obedecer, creyendo. Obedecer y Obedecer a la palabra de Jesucristo y predicar la palabra de Él. ajá. Porque a eso nos ha escogido, a eso nos ha llamado. Muy bien, muy bien. Es dar a conocer a Jesús. Si nosotros ya lo encontramos, nuestra misión es darlo a conocer. Si no somos egoístas, si no damos a conocer lo bueno que hemos encontrado, Sí. entonces somos egoístas. Entonces nuestra misión como cristianos, como iglesia, es dar a conocer a ese Jesús que nos ha liberado a nosotros del pecado. Exactamente. Vaya, una pregunta así, y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Sí. ¿Nos va a esperar Dios? Ya vimos en la Biblia que no espera. El último ejemplo que tenemos de eso son los fariseos, la religión judía. No lo hicieron. Al contrario, lo que hicieron fue complicar más la cosa con esos cientos de preceptos. Eso no es palabra de Dios. Esos son preceptos. Esas son interpretaciones, lo que parece ahí. Vamos a orar para despedirnos, hermanos y hermanas. Querido Dios, ayúdanos como iglesia a saber cuál es realmente nuestra función, nuestra tarea, para que nosotros como iglesia podamos hacerla, para compartir a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén.